Muy buenas, espero que estén bien, espero que hayan aprendido bastante el día de ayer y espero que ya tengan sus cuentas demos ya preparadas, porque el día de hoy domingo vamos a empezar, todavía no con el setup completo, pero sí vamos a ir viendo teoría, como para que ustedes toda esta semana puedan ir familiarizándose, ir mirando día tras día todo lo que les voy a mostrar el día de hoy, y ya el próximo sábado vamos a estar haciendo como que un análisis semanal y vamos a estar viendo un review de esta semana que se va a venir, ¿ok? Bueno, día número 2, ¿cómo evito perder dinero? Como lo principal que habíamos hablado de qué se trata el tema del comercio de divisas, se trata también sobre gestionar correctamente el riesgo. Entonces le traigo como esta tablita que la copié de videos de mi mentor, Michael Huddleston, en donde él menciona, y es algo totalmente cierto, de que para poder tener una rentabilidad a final de mes y a final de año, uno no necesita eh, un, digámosle que un riesgo-beneficio muy alto. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo-beneficio? Un riesgo-beneficio es cuando yo, por ejemplo, para poder ganar, si yo agarro y arriesgo $1, ¿sí? Busco ganar $1. Sí, eso es riesgo-beneficio. ¿Ok? Si decimos de que yo arriesgo, que yo mi ratio de riesgo-beneficio es 1:2, o 2:1, mejor dicho, como normalmente se entiende, quiere decir de que yo voy a buscar ganar $2 por cada dólar que yo vaya perdiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos tenemos que buscar entender con esta tablita? ¿Sí? Quiere decir que cuando nosotros comencemos a analizar, ¿sí?, los mercados, normalmente no debemos buscar ratios, digámosle que tan amplios. O sea, esta es la escala que menciona Michael, ¿verdad? Lo cual, tener un 3:1 ya es bastante bueno, ¿sí? Y para ser rentables con un riesgo-beneficio 3:1, no necesitamos tener, o sea, lo único que necesitamos tener es un 25% de aciertos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta de, de $10,000, ¿sí? Y yo tengo 25% de aciertos, quiere decir de que de 100 trades que yo metí, por cada 100 trades que yo meta, 100 operaciones, voy a acertar solamente 25 y voy a perder prácticamente el resto, que serían 75. ¿Ok? Ahora bien, si yo arriesgo 1% en cada trade, ¿sí? 1% en cada trade, ¿ok? Quiere decir de que yo en estas 100 operaciones yo voy a perder 75%, ¿ok? Pero en estas 25 operaciones, esto obviamente yo tengo que multiplicar por 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estoy arriesgando 1%, entonces quiere decir que tengo que multiplicar 3 por 5, 15. Llevo 1, 3 por 2, 6, más 1 son 75. Entonces, acá básicamente, con un riesgo-beneficio 1:3, teniendo bajo porcentaje de, digámosle que de aciertos, ¿sí? Nosotros prácticamente terminamos en ceros, ¿sí? Es decir, que no ganamos, pero tampoco perdimos toda la cuenta. Quiere decir de que preservamos nuestro capital.
Vuelvo y repito, 75% es demasiado mucho. ¿Ok? Lo ideal sería tener un win rate del 50% apuntando a 1.2 o 1.3. ¿Ok? ¿Sí? El ejemplo que Michael muestra acá es de que de acuerdo al porcentaje que vos tengas de aciertos, no necesitas mucho riesgo-beneficio o un ratio muy amplio para poder ser rentable. ¿Ok? Lo ideal obviamente es buscar un 1 a 1 o un 1 a 2. ¿Ok? Puede ser hasta 1.5 inclusive. ¿Ok? Pero lo ideal es siempre terminar en positivo, como cualquier negocio. ¿Ok? Espero que esa parte les haya quedado claro. Bien, vamos a pasar ahora a una tablita que, si recuerdan, yo ayer les mencioné de que a mí me gustaría que ustedes vean esto del comercio como un negocio a mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que ustedes ven a mediano o largo plazo y supongamos de que ustedes tienen la forma de empezar una cuenta con $100,000 y hacer más de un 185% de una cuenta? Parecería una locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bancos actualmente, si vos metes $100,000 en un banco y que te pague intereses, normalmente te paga entre un 4 a un 8% anual, ¿sí? Por año, ¿ok? ¿Cuál tiene que ser el primer objetivo de ustedes al comenzar a practicar con la cuenta demo? Puede ser un 6%, ¿sí? Lo ideal sería un 10%, acostumbrarse a un 10% mensual, ¿sí? Si es menos, no importa. Pero lo ideal sería de que ustedes tengan la oportunidad para poder justamente hacer un 10% mensual y a partir de ahí hacerle interés compuesto. ¿Qué quiere decir eso? De que, ok, en el primer mes empezamos con $100,000, vamos a buscar ganar 10% en un mes. El riesgo por trade va a ser del 0.5% por operación y vamos a buscar 15 pips de stop loss, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Con todos esos parámetros que nosotros tenemos, nosotros buscamos al mes 300 pips. ¿Qué quiere decir eso? De que por semana nosotros vamos a tener un objetivo de 75 pips a la semana, ¿sí? Eso quiere decir de que si vamos a buscar una entrada todos los días, necesitaríamos 15 pips de ganancias, o con 3 operaciones a la semana puede ser, por ejemplo, 25 pips de ganancia, ¿sí? Si vamos a operar 2 veces por semana nomás por motivo de tiempo y compañía, pues bueno, 2 operaciones de 38 pips, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si comparamos la cantidad de pips máxima que necesitamos hacer para llegar al objetivo mensual por semana, ¿sí? Y teniendo en cuenta nuestra cantidad de stop loss, nuestro riesgo-beneficio básicamente, o sea, perdón, nuestro risk-reward o nuestro ratio de riesgo-beneficio sería aproximadamente del 2.67%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? De que mi risk reward va a ser 2.67 a 1. Ese va a ser mi riesgo beneficio. 2.67 a 1. ¿Sí? Si nosotros llegamos a tener 2.67 de riesgo beneficio y aparte de eso tenemos un 50% de aciertos, es probable de que básicamente nosotros terminemos el mes bastante positivos, ¿sí? Porque prácticamente son menos de 4 operaciones las que necesitamos para poder terminar con el 10% cada mes, ¿ok? Así que bueno, esa es la mentalidad que ustedes tienen que tener. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener esta mentalidad? Porque imagínense de que obviamente durante todo un año, ¿sí?, se dedican
a hacer interés compuesto, ¿sí? Todo un año, y en diciembre, al final de diciembre, ustedes tienen 285.000. ¿Qué quiere decir eso? De que ustedes básicamente, la utilidad que van a tener es de $185.312. Quiere decir de que van a poder retirar su inversión inicial, que son 100.000, que pueden ser sus ahorros, ¿sí? Y este $185.000, que ya son sus utilidades, ¿sí? Ustedes lo pueden dejar correr. Y de vuelta aplican interés compuesto. Es decir, en enero del 2026 comienzan a buscar el 10% de 185.312. ¿Sí? En febrero lo mismo, en marzo lo mismo. ¿Sí? Yo le voy a pasar esta, esta hoja de Excel para que ustedes puedan hacer el cálculo, para que vean cómo en tan solo 5 años de pura paciencia, ¿sí? Inclusive se puede llegar al $1.000.000. ¿Ok? Y yo, por lo menos para lo que es Latinoamérica, $1.000.000 es ya prácticamente una jubilación. ¿Ok? Porque te puedes comprar una buena casa, un vehículo japonés del año, y el resto de dinero que te sobra pues lo pones a invertir en bienes raíces, en algún negocio que siempre te haya llamado la atención, que te genere más dinero, y pues a partir de ahí comienzas a tener de flujo entrante de dinero. ¿Ok? Entonces a esto es lo que se tiene que operar, y eh, esa es la ventaja de mirar el trading a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez de que ustedes ya tengan primeramente, una vez que que tengan ese, digámosle que $185.312 ya de sus ganancias de utilidades, ¿sí? Y ustedes tengan de vuelta su inversión inicial, es decir, ustedes ya no corren ningún riesgo, por lo menos de sus ahorros como tal. Ustedes lo que ya van a arriesgar es lo que ganaron del mercado. Entonces, esos $100.000 ustedes tranquilamente o pueden usar para ustedes, ¿sí? O pueden usar para invertir en cualquier otro negocio. La finalidad de todo esto es de que ustedes tengan la mentalidad de que están operando ya sin riesgo, y la plata que ustedes están invirtiendo ahora ya no les pertenece, sino que es prácticamente ya ganancias que ustedes tomaron del mercado. Y que a mediano o largo plazo obviamente eso va a resultar en mayores números. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Ya cuando empecemos a ver los análisis se van a dar cuenta de que este monto de operar 2 veces por semana se vuelve hiper recontra fácil. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a la parte más fácil, ¿sí? Porque realmente la parte más difícil es comprender esta parte de el tener la vista puesta en el largo plazo, y el entender de que cuando lleguemos a esta cifra final, la tranquilidad que vamos a poder tener al momento de analizar como tal los mercados va a ser totalmente otra. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos vamos a enfocar en el análisis y no en producir dinero. ¿Ok? Bueno, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Primeramente, vamos a utilizar estructura de mercado. Vamos a utilizar bloque de órdenes, que es un concepto de análisis, digámosle que institucional. Valor razonable, un bloque de reversión y retrocesos de Fibonacci. ¿Sí? Bueno, espero que hayan tomado nota de eso. Ahora bien, ¿qué es estructura de mercado? Tenemos la estructura de mercado, que son las alcistas, ¿sí? Que quiere decir que cuando el precio sube. Tenemos las bajistas, que es cuando el precio baja, ¿sí? Y luego tenemos las famosas acumulaciones o consolidaciones, que es normalmente cuando el precio como que se comienza a quedar en un pequeño rango, que ya le vamos a mostrar en el TradingView, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tipos de gráficos vamos a utilizar? Está el gráfico de líneas, que también vamos a ver en el TradingView. Están los candlesticks o velas japonesas, que es lo que más se utiliza normalmente, las barras y la Heikin Ashi. ¿Ok? Entonces, a partir de acá, vamos a pasar al TradingView. Ok, bueno, ya estando en TradingView,
vamos a recordar que era lo que teníamos primero. Y vamos a ver primero lo que son la estructura de mercado, ¿sí? Y lo que es los tipos de gráficos. ¿Ok? Bueno. Como se darán cuenta, es muy diferente el mirar, por ejemplo, esto de acá o esto de acá. Ahora bien, acá en gráficos, en esta parte de acá tenemos el gráfico de barras, ¿sí? Que básicamente lo que te muestra este gráfico son la apertura, ¿sí? Nuevamente te va a mostrar una apertura. Te va a mostrar una apertura. Y dependiendo de hacia dónde cierre la vela, por ejemplo si es alcista, te va a mostrar el cierre, ¿sí? Entonces es la apertura y cierre, ¿sí? Y también te indica, en realidad te indica acá un precio de apertura, open, un low, el precio más alto de esa vela y el precio de cierre. Esos son los precios que se manejan por cada barra. Y normalmente eso se aplica también para lo que son las velas japonesas, las velas huecas y también para lo que son las Heikin Ashi, que estarían por acá. ¿Ok? Nosotros, para nuestra estrategia como tal, acá está por ejemplo el gráfico de líneas, ¿sí? Que algunas personas lo utilizan de una manera que nunca entendí cómo, ¿sí? Luego está, por ejemplo, la vela Heikinashi, de que obviamente acá, si comparamos este con este, hay como menos ruido, ¿sí? Entonces, normalmente, en cualquier otro video en YouTube, van a ver de que la estructura de mercado se tiene en cuenta cuando el precio, por ejemplo, con las velas japonesas, algunos dicen de que bueno, tenemos un impulso, ¿sí? Algunos dicen de que esto es un impulso, o sea, perdón, final del impulso. Acá tenemos una consolidación, ¿sí? Otro impulso, otra acumulación, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso. Es decir, acá se nota que básicamente esto está bajista, ¿ok? O sea, ¿cómo sabemos de que la tendencia obviamente está bajista? Sencillamente porque vemos de que el precio está haciendo bajos cada vez más bajos, ¿sí? Es decir, si nos damos cuenta, estamos básicamente, acá teníamos una pequeña acumulación, ¿sí? Es decir, vemos que el precio acá como que se quedó como que en un rango, ¿verdad? Y luego del rango expandió, se volvió a consolidar, expandió de vuelta, hizo un retroceso y se volvió a expandir, ¿sí? Esto claramente es una estructura bajista, ¿ok? Ahora bien, lo que nosotros queremos es que nos sea un poco más sencillo, porque muchas veces al ver todo esto como que resulta un poco confuso, ¿sí? Entonces, para eso vamos a servirnos de las velas Heikinashi, ¿ok? Y vamos a empezar, por ejemplo, por un gráfico diario, ¿ok? Por ejemplo, acá en el gráfico diario, obviamente, si nos ponemos a analizar todo esto, vamos a terminar de analizar muy tarde, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa básicamente es fijarnos en que, bueno, en este punto de acá el pecho estaba haciendo como que parecería ser un retroceso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De que acá, por ejemplo, tenemos que esto de acá estaba haciendo un alto más alto que este alto de acá. ¿Ok? Entonces a partir de acá ya nosotros tenemos como una premisa. ¿Ok? ¿Qué pasó luego?
teníamos este bajo de acá, ¿sí? Entonces, lo que nosotros esperamos es a que el precio quiebre este mínimo con cuerpo de vela, ¿sí? Pero para no hacer o sea, para no estar cambiando cada rato entre Heikin Ashi y las velas japonesas, entonces el quiebre normalmente lo consideramos cuando sucede con las velas japonesas, ¿ok? Lo que a nosotros nos va a servir la Heikin Ashi es para saber si estamos en un momento alcista o en un momento bajista, ¿ok? Acá, por ejemplo, ya luego de ver todo esto, podemos determinar de que el precio, obviamente, una vez que nosotros tenemos como un quiebre de estructura, es decir, de alcista pasamos a bajista, nos ponemos a mironear cuál es el último, digámosle que impulso que ocasionó el quiebre. Y para mí, el retroceso como tal empieza cuando tenemos dos velas Heikin Ashi. ¿Sí? Cuando tenemos dos velas Heikin Ashi, para mí es un retroceso válido. O se puede empezar a mirar desde ahí el comienzo, digámosle que, de una nueva estructura. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, mi nueva estructura, por decirlo de alguna manera, era esto de acá. Esto de acá. ¿Sí? Esto de ahí. Voy a marcar esto de acá. Pero si yo me voy a mirar de vuelta el gráfico diario, como que era muy pequeño. Sí, o sea, si cambio entre mis velas huecas, perdón, entre mis velas Heikinashi y mis velas japonesas, la verdad que este rango de acá es demasiado corto, sí. Entre elegir este rango de acá y elegir este rango de acá, yo me quedaría con este retroceso. Es decir, de que mi estructura vendría prácticamente desde acá. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa? El precio viene, sube, ¿sí? Sube. Inclusive, por más de que nosotros hubiéramos tenido que nuestro quiebre era acá, ok, tenemos de vuelta un quiebre de estructura y dentro de este quiebre de estructura, de vuelta nos preocupamos nosotros por seguir leyendo, ok. El chiste es de que si nos vamos mironeando, básicamente el último fractal que nosotros tenemos, los fractales son cuando tenemos un impulso y un retroceso, ¿sí? Entonces, el último fractal que nosotros tenemos válido es este de acá y este de acá. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener acá, poner esto como, voy a poner acá como de 1. ¿Ok? Y esto le voy a poner acá también. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué es a partir, por qué es, cómo podemos saber que empezaría un retroceso y que comienza un retracement en lo que sería el gráfico diario? ¿Sí? Es porque obviamente tenemos ya dos velas de retroceso en la vela Heikin Ashi. ¿Ok? Entonces a partir de ahí podemos determinar eso. Ahora bien, ¿qué sucede? Una vez que nosotros ya tenemos ese fractal marcado, nosotros ya tenemos básicamente bajista. O sea, en primer lugar nosotros ya determinamos que nuestra estructura está bajista. ¿Sí? Eso es lo importante. Y eso uno tiene que empezar a determinar en sus temporalidades diarias, 4 horas, 2 horas no sé por qué está ahí. 1 hora y 15 minutos. Esa va a ser la primera tarea que les dejo a ustedes. ¿Sí? Ahora bien, una vez que ya entendimos y ya tenemos todo marcado lo que es estructura del mercado, vamos a pasar al siguiente concepto. Puede que al principio obviamente le parezca un poco difícil, ¿sí? Pero a medida que vayamos avanzando, obviamente estos niveles de Fibonacci ya se los mostré ayer, espero que ya lo tengan configurado. Bloque de órdenes, dice, bloque de órdenes están los bloques de órdenes alcista,
es la última vela o las últimas velas bajistas antes de un impulso alcista, ¿sí? Y un bloque de órdenes bajista es la última o las últimas velas alcistas antes de un impulso bajista. Se valida cuando la primera vela del impulso envuelve con mecha o cuerpo las velas contrarias. Esto es como un punto a favor, por decirlo así. ¿Ok? Bueno. También tenemos, por ejemplo, el valor razonable, que ya les voy a mostrar qué es. Y tenemos los bloques de reversión. Acá me faltó... No, el valor razonable solamente. Está bien. Valor razonable y el bloque de reversión. ¿Sí? Vamos a pasar a ver en el TradingView. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una vez que nosotros tenemos ya delimitado que nuestro, acá en realidad faltó también semanal, pero vamos a hacer a modo explicativo, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, una vez que ya tenemos estructurado qué es lo que tenemos, que nuestra estructura está bajista y demás, nuestros bloques de órdenes son los siguientes. Nos cambiamos a lo que serían las velas normales, ¿sí? Velas japonesas, y utilizaremos la herramienta del rectángulo para marcar nuestros bloques. Entonces, según lo que nosotros estaríamos buscando acá son bloques de ventas o bloques bajistas. ¿Okay? Entonces, los bloques bajistas son las últimas velas alcistas antes de un impulso bajista. ¿Okay? Entonces, acá como que básicamente tenemos, y acá donde tienen que prestar mucha atención, por lo siguiente. Si nos fijamos, podríamos utilizar estas velas de acá, inclusive esta vela de acá, como un orden. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? De que normalmente el precio, ¿se acuerdan del tip que dice acá de los bloques de órdenes de se valida cuando la primera vela del impulso envuelve la vela? Quiere decir que esta vela, que es la primera vela del impulso bajista, debe envolver una de estas velas, o todas, así como esta de acá. Pero ¿qué sucede? Eso no sucedió. ¿Ok? Entonces, lo que acá sucede es como hubo un desplazamiento del precio, hubo bastante liquidez, hubo bastante inyección de parte de los bancos y demás, por eso que hubo toda esta enorme vela. Y veamos de que toda esta enorme vela prácticamente tuvo una cantidad de 114 puntos o 114 pips en un día. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Al ver ese desplazamiento, nosotros podemos deducir de que acá ingresaron los bancos. Entonces, ¿cuáles son las pistas que me dejan los bancos? Normalmente tenemos este de acá, que es un valor razonable. ¿Sí? Vamos a ver qué es un valor razonable. Es, es el precio que queda luego de un desplazamiento. Recuerden que todas las velas nos están dando siempre una información. En este caso, por ejemplo, este de acá es el mínimo de esta vela. Como que hubo bastante volumen y esta vela envolvió a esta, ¿sí? Y envolvió a todas las demás. Pero el valor razonable que yo tengo para realizar una venta es este mínimo de acá, que sería acá arriba. Si se fijan, tenemos básicamente el precio de cierre, que es open, high, alto o máximo de la vela, low, mínimo de la vela, y el precio de cierre. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos acá, tenemos el low fue 108477. Si yo veo acá las coordenadas, es 108447. ¿Ok? Pero para no dejar solamente esa línea ahí, voy a utilizar este recuadro y voy a utilizar todo esto. ¿Por qué? Porque aparte de tener un valor razonable ahí, yo tengo el tercer concepto, que es un bloque de reversión. ¿Sí? Los bloques de reversión es creado con los cuerpos de la vela formado por una vela alcista y otra bajista, o una vela bajista y otra alcista. En este caso, por ejemplo, tenemos una vela alcista, una vela bajista, tenemos también esto de acá. ¿Sí? Es decir, que tendríamos como dos niveles. Tendríamos este de acá y teníamos ese de acá. ¿Sí? Ese sería, digámosle, que
el punto. Pero, ¿por qué llego hasta acá? Porque el rejection block, aparte de ser el nivel de los cuerpos de las velas, tanto de la vela alcista como de la vela bajista, ¿sí? Lo que yo hago es utilizar el máximo, porque el rejection block como tal sería todo esto, ¿sí? Desde los cuerpos de la vela hasta el máximo de las mechas de un más alta que tenga cualquiera de las dos velas que me formen el rejection block, ¿ok? Entonces, normalmente siempre utilizo así el valor razonable y el rejection block, ¿ok? Ahora bien, hay veces, por ejemplo, que tenemos order blocks válidos. Vamos a buscar, por ejemplo, este de acá. Sí, suponiéndote que tenemos este order block válido, yo tomo completo. ¿Qué es lo que tomo? Tomo el rejection block y tomo el order block. ¿Sí? Entonces, pero obviamente los order blocks que buscamos deben de ser a favor de nuestra estructura y dentro de los fractales que nosotros vamos creando. ¿Ok? Si nosotros tenemos que el precio en este caso me está haciendo bajo más bajo, ¿sí? Me está haciendo precios cada vez más bajos en diario, entonces yo voy a buscar vender en esta zona de ventas, ¿sí? Acá voy a buscar vender. Muchas veces que esto sería muy fácil y muy predecible si es que fuera correcta la información, esta información puede fallar y es por eso que ustedes deben de practicar en cuentas demo y es por eso que uno tiene que ver qué ratio de riesgo beneficio le da tener una estrategia con estos conceptos, ¿ok? De igual manera, no es que nosotros vamos a quedarnos quietos y esperar a que cada vela diaria llegue hasta acá y luego ver qué sucede, porque obviamente van a aprender mañana con el análisis técnico qué es lo que nosotros tenemos que estar buscando justamente. ¿Ok? Por ejemplo, si nos vamos a otra temporalidad, por ejemplo, 4 horas, ¿sí? Podemos ver de que acá, por ejemplo, tenemos qué cosa, un bloque de órdenes alcista y un rejection block, ¿sí? Es decir, yo para poder comprar en 4 horas, porque lo que yo tengo que mi estructura en 4 horas está alcista, ¿por qué? Porque me está haciendo un alto más alto que mis altos anteriores, que en este caso es este de acá. Ok, entonces me está haciendo un alto más alto. ¿Sí? Entonces en 4 horas la estructura está alcista. ¿Por qué? Porque podemos ver que esto se está yendo para arriba. Ok, bueno, entonces podríamos comprar ahí. Ok, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes se pongan a buscar. Quiero que se pongan a leer estructura. Sí, en toda la temporalidad, en temporalidad semanal, temporalidad diaria, en temporalidad de 4 horas, en temporalidad de 1 hora, en temporalidad de 15 minutos. Y en base a lo que ustedes encuentren, pueden hacer una captura de pantalla acá con esta captura de imagen. Pueden darle descargar o pueden darle copiar imagen y me lo pueden pasar al Telegram. ¿Sí? Al canal de Telegram. ¿Ok? O en todo caso, también les dejo mi correo, que es Sergio Trader 95 gmail.com. Y en el Instagram estoy como sergio.reskin95. Ok, estos serían mis contactos y mis redes sociales. Ok, entonces esta es la tarea que yo les dejo para el día de hoy. Vayan a ver semanal, vayan a ver diario, vayan a ver 4 horas, 1 hora, 15 minutos. Y revisen dentro de esas estructuras que ustedes tienen donde hay un bloque de reversión, donde hay un valor razonable, donde si hay bloque de órdenes válidos. Ok, y ya el Fibonacci le voy a mostrar mañana, perdón, el próximo sábado, para qué nos va a servir. ¿Ok? Esto nos va a servir muchísimo para lo que son las entradas de 1 hora, M15 y 4 horas. ¿Ok? Ya eso vamos a ver el próximo sábado. Así que nada, de momento, espero que esta información les sea de valor. Ya tiene mi contacto. Tienen mi correo, tienen mi Instagram, así que cualquier cosa estamos a las órdenes. Les mando un fuerte abrazo, les deseo mucha suerte y muy buen trading.